Antes de que Harry Potter llegara a Hogwarts, antes de que el nombre de Voldemort se volviera a pronunciar en voz alta, ya había un movimiento en la sombra. Uno que no buscaba fama, ni medallas, ni páginas en los libros de historia. Un movimiento que nació en silencio, como un susurro que anunciaba tormenta. Ese movimiento fue la Orden del Fénix. Para entender de verdad qué era esta organización y por qué fue tan importante, primero hay que retroceder al inicio del conflicto. No al regreso de Voldemort en el cuarto curso de Harry, sino mucho antes. A los años 70, cuando Voldemort ya se había convertido en una amenaza real para el mundo mágico y su poder crecía cada día. Fue entonces cuando Albus Dumbledore, el director de Hogwarts, comprendió que el ministerio no iba a actuar, y que alguien debía hacerlo. La Orden del Fénix surgió como una respuesta directa a la inacción del gobierno mágico. No fue una rama oficial. No tenía recursos del ministerio. Era una red secreta, casi informal al principio, de magos y brujas que compartían un objetivo común: detener a Voldemort antes de que fuera demasiado tarde. ¿Y quiénes eran estas personas? Algunos eran conocidos, como Marlene Moody, la madre de Neville, o los padres de Harry, James y Lily Potter. Otros eran completamente anónimos. Trabajaban en la sombra, reunían información, protegían a familias perseguidas. Muchos murieron antes de que la historia empezara a escribirse. Lo más importante es que estos primeros miembros de la Orden lo arriesgaron todo sin garantías. No había recompensa. No había reconocimiento. Y, lo más peligroso, no había reglas claras. Operaban por fuera del sistema, y eso los ponía en constante peligro, tanto de los mortífagos como del propio ministerio. Durante esos años, Voldemort no solo usaba magia oscura. Utilizaba el miedo. Chantajeaba, manipulaba, convertía aliados en espías. La paranoia era constante. No sabías quién podía traicionarte. Por eso, la Orden trabajaba con compartimentos de información. Nadie sabía todo. Así evitaban que, si uno caía, el resto no quedara expuesto. En este contexto, la figura de Albus Dumbledore se vuelve fundamental. No como el mago sabio que vimos en Hogwarts, sino como un líder de guerra. Era quien tomaba las decisiones, quien elegía a los miembros, quien decidía cuándo actuar. Pero también era quien imponía el silencio, quien limitaba la información, quien protegía ciertos secretos incluso dentro de la propia Orden. Y aquí empieza una de las verdades que la saga no nos contó del todo. La Orden del Fénix no era perfecta. No era homogénea. Había discusiones, desconfianza, incluso errores graves. Pero su fuerza venía precisamente de eso, de personas normales, con miedos y límites, que decidieron actuar cuando otros miraban hacia otro lado. Mientras tanto, el ministerio seguía negando que Voldemort existiera. Negaban las desapariciones. Negaban los ataques. Negaban todo. Y esa negación le dio tiempo al enemigo para fortalecerse. Fue la Orden del Fénix la que, a pesar de todo, logró frenar esa primera oleada de terror. Pagaron un precio altísimo, pero lo consiguieron. Gracias a ellos, Harry Potter tuvo una oportunidad. El mundo mágico tuvo una oportunidad. Y aquí está lo crucial: la historia que conocemos comienza cuando Harry llega a Hogwarts. Pero la historia real, la historia de la Resistencia, comenzó mucho antes. Y fue tejida por magos y brujas que eligieron el camino más difícil, el de la acción sin aplausos. La Orden del Fénix fue, desde el principio, un susurro contra el trueno. Pero un susurro constante. Un murmullo que se negaba a morir. Una red de personas que apostaron por la esperanza cuando todo parecía perdido. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo nació exactamente esta red secreta? ¿Quiénes fueron los primeros en responder al llamado? Y, sobre todo, ¿qué sabían ellos que el resto del mundo mágico ignoraba? Vamos a descubrirlo. Todo comenzó con una conversación a puerta cerrada. Albus Dumbledore sabía que el ministerio no iba a enfrentarse directamente a Voldemort. Y no porque no pudiera, sino porque no quería aceptar que la amenaza era real. En ese momento, Dumbledore tomó una decisión: no iba a esperar órdenes. Iba a adelantarse a la guerra.
Así nació la Orden del Fénix. No en una oficina, no con una ceremonia, sino con un pacto verbal entre un pequeño grupo de magos y brujas que sabían que lo que se avecinaba no podía enfrentarse con burocracia. La primera chispa no fue una batalla, fue una idea: resistir desde fuera del sistema. Los primeros miembros eran cercanos a Dumbledore. Algunos, como James Potter, Lily, Marlin Moody o Fabian Prewett, eran jóvenes idealistas con habilidades excepcionales. Otros, como Aberforth, el hermano de Dumbledore, eran más escépticos, pero igual de comprometidos. No eran soldados, eran voluntarios. Y ese detalle lo cambia todo. El grupo se organizó desde la Cabeza de Puerco, el bar de Hogsmeade, que servía como punto de encuentro discreto. No había cuartel general oficial. Todo se basaba en confianza, mensajes codificados y vigilancia constante. A veces, usaban la casa de los Potter como refugio temporal. Otras veces, cambiaban de ubicación cada semana. La orden era, por definición, móvil, flexible y secreta. Desde el principio entendieron que no podían igualar el poder ofensivo de los mortífagos. Voldemort tenía seguidores fanáticos, con libertad para usar magia oscura sin restricciones. La Orden del Fénix, en cambio, no cruzaba esa línea. Su estrategia se centraba en proteger, anticipar, filtrar información y desestabilizar desde las sombras. Uno de los primeros objetivos fue detectar y proteger a las familias marcadas. Los mortífagos tenían listas. Sabían a quién atacar primero: mestizos, sangre sucia, magos traidores según su ideología. La Orden empezó a rastrear esas amenazas, moverse antes que ellos, crear redes de apoyo. Lo hacían todo sin autorización. Para el ministerio, incluso sus acciones podían considerarse ilegales. Y lo sabían. Hubo conflictos internos desde el primer año. Algunos miembros querían contraatacar. Querían usar los mismos métodos que los mortífagos. Pero Dumbledore insistía: si usaban su misma magia, ya habían perdido. La orden debía ser distinta, más difícil, más ética. Y eso generaba tensión. Aún así, el grupo creció. La idea se propagó. Algunos aurores se unieron de forma extraoficial. Magos sin afiliación, como Remus Lupin o Sirius Black, aportaron sus talentos sin pedir nada a cambio. Se convirtió en una red. No una organización militar, sino un tejido de personas dispersas, conectadas por una causa común: frenar a Voldemort antes de que tomara el control total. También aprendieron a usar las debilidades del enemigo. Por ejemplo, sabían que Voldemort despreciaba a los elfos domésticos, a los centauros, a cualquier criatura mágica que no pudiera controlar. Así que la Orden empezó a hacer alianzas con esos grupos marginados. Pocas veces lo vemos en los libros, pero fue clave. Los centauros les pasaban información sobre movimientos extraños en los bosques. Algunos elfos alertaban sobre desapariciones. Esa inteligencia alternativa fue una ventaja silenciosa. Pero había un problema serio: la confianza. Nadie sabía en quién podía confiar. Los espías eran una amenaza constante. Dumbledore creó un sistema de compartimentación. Nadie tenía toda la información. Ni siquiera James o Marlin. Solo Dumbledore tenía la visión completa. Esto protegía al grupo, pero también creaba distancia. Muchos miembros actuaban sin saber exactamente por qué. Seguían órdenes, pero no entendían el plan global. Esa estrategia funcionó durante un tiempo. Evitaron atentados. Frenaron capturas. Incluso lograron desarticular pequeñas células de mortífagos. Pero el precio fue alto. La Orden operaba sin red de seguridad. Si alguien caía, no había refuerzos. No había rescates. Cada operación era una apuesta. Y así, entre misiones encubiertas, hechizos de protección y alianzas poco convencionales, la Orden del Fénix dejó de ser solo una idea y se convirtió en un frente de resistencia real. No tenían uniforme, pero estaban en guerra. Con el tiempo, algunos empezaron a preguntar: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Cuánto sacrificio más puede soportar esta red secreta?
¿Y qué pasa si Voldemort regresa con más fuerza de la que jamás imaginamos? Esas dudas no tardarían en materializarse, porque el enemigo no solo era más fuerte, era más inteligente, y se preparaba para una ofensiva que pondría a prueba todo lo que la Orden había construido. Y ahí, en ese cruce de caminos, aparece una figura clave, Albus Dumbledore, el líder, el arquitecto silencioso, el que lo sabía todo, y que escondía mucho más de lo que parecía. Muchos lo recuerdan como el director amable y enigmático de Hogwarts, como el anciano sabio que protegía a Harry Potter. Pero para entender realmente a Albus Dumbledore, hay que observarlo no como mentor, sino como estratega, como el líder de una red clandestina en plena guerra mágica. Porque durante los años más oscuros, Dumbledore no solo fue el símbolo de la resistencia, fue su arquitecto silencioso. Desde los inicios de la Orden del Fénix, su papel fue claro, dirigir desde la sombra. A diferencia de otros líderes, él no imponía autoridad por la fuerza. Lo hacía con información. Sabía más que nadie. Sabía quién se podía quebrar, quién resistiría, qué riesgos valían la pena. Su poder real no venía de su varita, sino de su capacidad para ver el tablero completo mientras los demás solo veían su propia casilla. Muchos miembros de la Orden confiaban en él ciegamente, pero esa confianza no era ciega para Dumbledore. La cultivaba, la controlaba, limitaba lo que cada persona sabía, incluso entre los más cercanos. A Remus, por ejemplo, le ocultaba ubicaciones clave. A Marlin, le ocultaba misiones alternativas. No porque desconfiara de ellos, sino porque sabía que cualquier eslabón podía romperse bajo presión. La compartimentación era parte esencial de su estrategia. También supo mantener la fachada. Mientras lideraba operaciones secretas, se mostraba al mundo como un académico pacífico. Protegía a la Orden desde su posición en Hogwarts, sin levantar sospechas directas. Cuando el ministerio intentó desprestigiarlo, él no contraatacó abiertamente. Usó la duda como escudo. Permitía que lo subestimaran. Y así, mientras los ojos del poder miraban hacia otro lado, él seguía moviendo piezas. Pero esta frialdad calculada tenía un costo. Dentro de la Orden, Dumbledore no era un líder cercano. Era respetado, sí, admirado, incluso, pero también generaba incertidumbre. Nadie sabía hasta qué punto había previsto cada decisión. A veces parecía que lo había anticipado todo. Otras veces, que ocultaba más de lo necesario. Un ejemplo claro, el uso de la profecía. Dumbledore supo desde el principio que había una predicción sobre quien derrotaría a Voldemort. Esa información lo cambió todo. Podía haberla compartido. Podía haber preparado a todos. Pero decidió mantenerla en secreto. Sabía que revelar la profecía podría provocar una guerra abierta antes de tiempo. Y también sabía que pondría a Harry en el centro del conflicto mucho antes de estar listo. Lo mismo ocurrió con Severus Snape. Dumbledore fue el único en confiar en él plenamente. Le dio acceso, protección y una función clave como espía doble. A muchos dentro de la Orden les costaba aceptar esa decisión. Snape no era de fiar para nadie más. Pero Dumbledore apostó por él basándose en información que nunca compartió del todo. Esa confianza silenciosa fue arriesgada, pero resultó esencial. Otro elemento clave de su estrategia fue el uso de los lugares. No solo usaba Hogwarts como centro de operaciones indirecto, también mantuvo el control de la Casa de los Black, del refugio de Aberforth, de la red de casas protegidas con encantamientos de fidelidad. Estos espacios eran más que escondites. Eran nodos de una red diseñada para resistir un ataque sostenido. Cada uno tenía una función. Cada uno respondía a un plan mayor. Y por supuesto, está el tema de la ética. Dumbledore no era un héroe puro. Tomaba decisiones duras. Permitía sacrificios. A veces, incluso, los anticipaba. Sabía que algunas batallas no se podían ganar sin pérdidas. Y eso lo distanciaba emocionalmente del resto. No por falta de compasión, sino porque entendía que el bien mayor implicaba a veces aceptar lo inaceptable. Pero no todo en su liderazgo fue control.
también sembró esperanza. Nunca obligó a nadie a unirse a la orden. Todos los que formaban parte lo hacían por elección. Su forma de liderar no era carismática en el sentido tradicional. Era inspiradora por convicción. Su sola presencia hacía que otros sintieran que valía la pena seguir luchando, incluso en las peores circunstancias. Y eso fue lo que lo convirtió en el verdadero corazón de la resistencia, no su poder, no su fama, sino su determinación inquebrantable. Su capacidad para sostener la esperanza cuando nadie más podía verla. Para diseñar un plan que sobreviviera incluso a su propia muerte. Porque sí, Dumbledore planeó incluso eso. Su desaparición no fue un accidente. Fue una decisión. Calculada. Programada. Parte de un plan más amplio que solo unos pocos entendían del todo. Y mientras los mortífagos celebraban su caída, él ya había puesto en marcha la siguiente fase de la resistencia. Pero no todo saldría como esperaba. Porque si bien Dumbledore era brillante, también era humano. Y entre sus decisiones más arriesgadas, había una que cambiaría el rumbo de todo: confiar el futuro a una nueva generación. A jóvenes como Harry, Ron, Hermione, y sobre todo, a aquellos que todavía no sabían que estaban destinados a liderar. Y esa historia está a punto de comenzar. No todos los héroes de la Orden del Fénix llevaban túnicas impecables ni pronunciaban hechizos con elegancia. Algunos venían del subsuelo del mundo mágico. Tenían pasados turbios, intereses dudosos y una moral más flexible de lo que Albus Dumbledore hubiera querido admitir. Uno de ellos, quizás el más desconcertante, fue Mandangus Fletcher. A primera vista, Mandangus no parece tener sitio en una red de resistencia. Vividor, contrabandista, ladrón ocasional. Su reputación era bien conocida, incluso dentro del Callejón Diagon. Vendía artículos falsificados, desviaba objetos encantados y siempre parecía tener una excusa lista. Entonces, ¿por qué Dumbledore lo aceptó en la Orden? Porque la guerra no se gana solo con idealismo. Se gana con información, con contactos, con acceso a los rincones donde la ley no llega. Y ahí es donde Mandangus tenía valor. Él conocía a los bajos fondos mágicos. Podía moverse entre traficantes, chantajistas y oportunistas sin levantar sospechas. Tenía ojos donde la Orden no podía mirar. Y aunque no era confiable en términos tradicionales, Dumbledore sabía utilizarlo. Este tipo de personajes eran parte del tejido silencioso de la resistencia. Mandangus no salvaba vidas lanzando Patronus. La salvaba cuando advertía que una redada estaba por ocurrir. Cuando interceptaba un objeto oscuro antes de que llegara a manos equivocadas. O incluso cuando vendía información falsa a los mortífagos para distraerlos. Su contribución era sucia, pero efectiva. Sin embargo, su presencia también exponía una verdad incómoda: la Orden del Fénix no era un club de santos. Era una alianza de personas dispuestas a hacer lo necesario, dentro de ciertos límites, para frenar a Voldemort. Y a veces, ese lo necesario incluía trabajar con tipos como Mandangus. Esta ambigüedad moral no era exclusiva de él. Otros miembros también operaban en zonas grises. Algunos ocultaban información a sus propias familias. Otros manipulaban situaciones para proteger objetivos mayores. Incluso Remus Lupin, que siempre fue visto como un ejemplo de nobleza, tenía que mentir y vivir bajo múltiples identidades para evitar ser detectado. Era una red de mentiras con un fin noble, pero mentiras al fin y al cabo. El caso de Mandangus se volvió especialmente polémico tras un hecho clave: la noche en que Moody Ojoloco murió. En la operación para trasladar a Harry Potter, Mandangus abandonó su puesto. Su huida causó un desbalance en el plan, y Moody fue asesinado. A ojos de muchos, Mandangus fue directamente responsable. Cobarde. Traidor. Un fallo en la cadena. Pero incluso entonces, Dumbledore, que ya había muerto, no había retirado su confianza en él durante su vida. Porque comprendía algo que pocos entendían: la guerra saca lo mejor y lo peor de todos. Y a veces, las personas que fallan en un momento crítico, fueron las mismas que evitaron 20 tragedias antes. La figura de Mandangus representa algo esencial:
que la resistencia no se construye solo con figuras heroicas. Se construye también con personas rotas, imperfectas, difíciles de justificar. Gente que hace cosas que no pondrías en un libro de historia, pero que sin ellas, la historia no se habría escrito. Y esto lleva a una reflexión más profunda. La Orden del Fénix, al contrario de lo que muchos creen, no era un reflejo puro del bien. Era una reacción. Una respuesta humana al ascenso del miedo. Con aciertos y errores. Con sacrificios y contradicciones. Con gente como Mandangus, que nos recuerda que no todo lo que es útil es noble. Y no todo lo noble es útil. Pero no todos dentro de la orden compartían esta visión pragmática. Algunos comenzaron a cuestionar las decisiones, a sospechar de los métodos. Y ese malestar silencioso acabaría provocando una fisura mucho más peligrosa que cualquier ataque exterior, la traición desde dentro. Y eso es lo que vamos a descubrir ahora. La Orden del Fénix siempre tuvo enemigos externos. Los mortífagos, el ministerio, incluso la opinión pública. Pero su mayor amenaza, la más devastadora, no vino de fuera, vino de dentro. Porque cuando luchas en la sombra, el mayor riesgo no es el enemigo que ves, sino el aliado en quien confías. Desde su fundación, la Orden supo que cualquier filtración podía ser letal. Por eso Albus Dumbledore diseñó un sistema donde nadie, salvo él, tenía la imagen completa. Cada grupo operaba con información limitada. Parecía paranoia, pero no lo era. Ya había vivido una traición que marcó para siempre su forma de liderar, la de su propio pasado con Gellert Grindelwald, su antiguo amigo, convertido en tirano. Y esa cicatriz lo acompañaba en cada decisión. Pero las nuevas traiciones serían más directas. Una de las primeras ocurrió durante la Primera Guerra contra Voldemort. Un miembro de la Orden, Peter Pettigrew, también conocido como Colagusano, fue aceptado como guardián del secreto de los Potter. Era el único que conocía su ubicación exacta gracias al encantamiento Fidelius. Todos pensaban que era una elección segura. Discreto, leal, cobarde, incluso, lo que lo hacía pasar desapercibido. Pero fue él quien los vendió. Esa traición cambió todo. No solo mató a James y Lily. No solo dejó a Harry huérfano. Desestabilizó la confianza interna de la Orden. Si Colagusano, alguien aparentemente inofensivo, podía haber sido un espía de Voldemort, ¿quién más lo sería? La paranoia se convirtió en rutina. Todos eran sospechosos, aunque nadie lo dijera en voz alta. Algunos empezaron a aislarse, a filtrar menos, a actuar en solitario. Lo que debía ser una red cohesionada se convirtió, por momentos, en una constelación de células solitarias. Durante la Segunda Guerra, la amenaza volvió. Esta vez más sofisticada. Los mortífagos sabían que no podían vencer con fuerza bruta. Necesitaban sembrar desconfianza. Y funcionó. Utilizaron chantaje, control mental, amenazas a familiares. Algunos magos empezaron a pasar información a cambio de protección. No siempre sabían que estaban colaborando. Un comentario inocente en la taberna, una carta interceptada, una aparición mal calculada. La traición ya no era una gran traición. Eran pequeñas grietas constantes. La más grave fue la infiltración en el ministerio. Cuando Cornelius Fudge se negó a aceptar el regreso de Voldemort, el gobierno cayó en manos de funcionarios manipulables. Y tras él, llegó Rufus Scrimgeour, con una política más agresiva pero igual de ciega. La Orden no solo tuvo que proteger a sus miembros, tuvo que ocultarse también del propio sistema que se suponía debía proteger al mundo mágico. Dentro de la Orden, algunos empezaron a cuestionar si valía la pena seguir. No por miedo, sino por frustración. ¿Cómo luchar por un mundo que los trataba como criminales? ¿Cómo resistir sin romper los mismos principios que defendían? En medio de esa tensión, aparecieron grietas internas más sutiles. Algunos miembros proponían usar tácticas más radicales. Otros se aferraban al código moral impuesto por Dumbledore. No había una guerra de gritos, pero sí una de silencios. Misiones que no se coordinaban. Ayuda que llegaba tarde.
Sospechas que nunca se decían en voz alta. El caso más simbólico fue el de Severus Snape. Durante años, la mayoría lo consideró un traidor, un mortífago infiltrado en Hogwarts, un enemigo interno. Ni siquiera cuando Dumbledore lo defendía abiertamente, los demás lo aceptaban. Para muchos, era un espía doble que tarde o temprano los traicionaría. Solo después de la muerte de Dumbledore, se reveló la verdad. Que Snape había estado trabajando para él desde el inicio. Que su amor por Lily lo había convertido en la pieza clave de todo el plan. Y entonces, lo incomprensible ocurrió. La traición que creían real resultó ser el mayor acto de lealtad. Y la lealtad que daban por sentada, había sido su ruina. Esa paradoja marcó para siempre a la Orden. Porque entendieron que en la guerra, la verdad nunca es absoluta. Que la traición y la lealtad son dos caras de la misma moneda. Que a veces, proteger un secreto significa sacrificar la confianza. Y que la línea entre el héroe y el traidor no siempre es visible mientras la historia está ocurriendo. El resultado fue devastador. Sí, lograron resistir. Sí, siguieron adelante. Pero la herida quedó. El conocimiento de que el enemigo no siempre lleva una marca tenebrosa en el brazo. A veces, solo lleva una sonrisa familiar y un nombre que nunca sospechaste. Y eso hizo que la Orden cambiara. Se volvió más cerrada, más pragmática, más dura. Y mientras el caos se extendía y Voldemort ganaba terreno, el Ministerio, lejos de ayudar, se convirtió en otro enemigo más. Uno más sutil, más legal y más peligroso. Y es ahí donde vamos ahora. Cuando pensamos en enemigos durante la Guerra Mágica, el primero que viene a la mente es Voldemort. Oscuro, despiadado, directo. Pero hubo otra fuerza, más institucional, más pulcra, y en cierto modo, más peligrosa. El Ministerio de Magia. Porque mientras la Orden del Fénix arriesgaba la vida para frenar al enemigo, el Ministerio se dedicaba a negar su existencia. Tras la caída de Voldemort en los años 80, el Ministerio se aferró a la idea de la victoria. No quería aceptar que la amenaza pudiera volver. Cualquier signo de alarma se trataba como paranoia. Cualquier advertencia, como histeria. Y cuando Albus Dumbledore empezó a decir públicamente que Voldemort había regresado, la respuesta fue inmediata: desacreditarlo. Cornelius Fudge, el ministro en ese momento, no era un mortífago. Tampoco era estúpido. Pero era un político. Y su prioridad no era la seguridad del mundo mágico, sino su estabilidad pública. Admitir que el Señor Tenebroso había vuelto significaba reconocer que todo el sistema de protección había fallado. Que la paz era una ilusión. Y ningún político quiere cargar con ese mensaje. Así que el Ministerio hizo lo que hacen muchos gobiernos frente a una amenaza incómoda: creó una narrativa. Una mentira oficial. Y convirtió la verdad en delito. Los medios, como el Profeta Diario, se alinearon rápidamente. Empezaron a pintar a Dumbledore como un viejo desvariado. A Harry Potter como un adolescente perturbado. Las acciones de la Orden del Fénix pasaron de ser heroicas a ilegales. Y esa campaña funcionó. Durante meses, el público creyó que todo era una invención. Que el enemigo no existía. Mientras tanto, la Orden del Fénix tuvo que pasar a la clandestinidad total. No solo se escondían de los mortífagos, también del Ministerio. No podían operar abiertamente. No podían pedir ayuda. Y lo más grave, cualquier acción directa podía usarse en su contra como prueba de que estaban desestabilizando el orden. La estrategia del Ministerio era sutil, pero efectiva. No necesitaban perseguirlos con varitas. Solo tenían que aislarlos, desacreditarlos, convertirlos en una minoría invisible. Y así, mientras Voldemort reconstruía su poder, el gobierno perseguía al único grupo que intentaba detenerlo. La cúspide de esta política represiva llegó con la designación de Dolores Umbridge como Alta Inquisidora de Hogwarts. Ese movimiento lo cambió todo. Ya no se trataba solo de controlar la narrativa en el mundo adulto. Ahora, también querían controlar a la siguiente generación. Umbridge impuso censura, vigilancia, castigos ejemplares.
prohibió hablar del regreso de Voldemort. Y lo más inquietante, estableció un ambiente de miedo dentro de la escuela. Estudiantes contra estudiantes. Profesores vigilados. La educación dejó de ser un espacio de pensamiento y pasó a ser un instrumento de control político. Esto no era una exageración. Era estrategia. El ministerio entendía que si controlaban el discurso en Hogwarts, controlaban el futuro. Y lo más trágico es que muchos padres apoyaron estas medidas. Porque preferían una mentira estable a una verdad caótica. Porque pensar que Voldemort había vuelto les aterraba. Y en tiempos de miedo, el control se disfraza de orden. La represión, de protección. La Orden del Fénix observaba todo esto con impotencia. Sabían que no podían enfrentarse directamente al ministerio sin dividir aún más al mundo mágico. Su lucha era doble: contener a Voldemort en la sombra y al mismo tiempo, sobrevivir a una campaña oficial que los convertía en radicales. Y aquí entra una paradoja terrible. Porque en muchos sentidos, la negación del ministerio fue más útil para Voldemort que cualquier mortífago. Mientras ellos silenciaban a los que alertaban del peligro, él ganaba tiempo, poder, seguidores. Y cuando por fin aceptaron la verdad, ya era demasiado tarde. Esta etapa oscura reveló una verdad incómoda, que no siempre el enemigo es el más evidente. Que el poder, incluso cuando se presenta como legal y ordenado, puede volverse cómplice del mal por omisión, por orgullo, por miedo. Y así, mientras la Orden del Fénix resistía en los márgenes, un nuevo frente de batalla se abría donde menos lo esperaban, dentro de Hogwarts. Y esta vez, no serían los adultos quienes liderarían la rebelión. La guerra mágica no solo se libró en bosques oscuros, pasillos del ministerio o casas escondidas. También se libró dentro de Hogwarts, el lugar que debía ser un refugio para aprender, crecer y estar a salvo. Pero con la llegada de Dolores Umbridge, Hogwarts dejó de ser un colegio, y se convirtió en un campo de batalla ideológico. La presencia de Umbridge no fue casual. Fue una jugada estratégica del ministerio para controlar lo que más temían, el pensamiento libre. Sabían que muchos jóvenes, al igual que Harry Potter, habían visto cosas que no podían explicar con la versión oficial. Sabían que la verdad se estaba filtrando en los pasillos. Así que enviaron una figura que no enseñaría, sino que impondría. Desde el primer día, Umbridge impuso su estilo con una sonrisa cruel. Prohibió el uso práctico de la magia defensiva. Según ella, bastaba con entender los hechizos, no practicarlos. Pero la verdad era otra: desarmar a los alumnos desde dentro. Evitar que se prepararan para lo inevitable. El ambiente en Hogwarts se transformó. La vigilancia era constante. Los castigos, desproporcionados. El miedo, palpable. Profesores como McGonagall y Flitwick intentaban resistir, pero estaban atados por las nuevas reglas. Y mientras tanto, los estudiantes empezaron a dividirse. Algunos obedecían por miedo, otros empezaron a rebelarse en silencio. Fue en ese contexto donde surgió algo que Umbridge nunca pudo controlar: el ejército de Dumbledore. Un grupo de alumnos liderados por Harry, Hermione y Ron, que decidieron que no iban a esperar. Que no podían quedarse de brazos cruzados mientras el mundo ardía. Reunirse en secreto, entrenar en defensa, confiar los unos en los otros, eso fue su forma de luchar. Y aunque lo llamaban ejército, no era una fuerza de ataque. Era una fuerza de conciencia. Un lugar donde los estudiantes recuperaban el sentido de propósito, el poder sobre sus vidas, la confianza en su capacidad. Cada hechizo que aprendían era una forma de romper el control. La sala de los menesteres, escondida en lo más profundo del castillo, se convirtió en su santuario. Una prueba de que Hogwarts, a pesar de todo, seguía protegiendo a quienes la respetaban de verdad. Porque Hogwarts no era solo piedra y magia. Era historia. Y esa historia siempre había estado del lado de la resistencia. Lo que ocurrió en esa sala marcó a toda una generación. No solo por lo que aprendieron, sino por lo que descubrieron de sí mismos. Neville, Luna, Ginny, todos dieron un paso adelante. No porque alguien les ordenara, sino porque sabían que el silencio los convertía en cómplices. Pero la represión no tardó en reaccionar.
El ministerio incrementó la vigilancia, puso en marcha un sistema de delaciones, y finalmente logró desmantelar el ejército de Dumbledore. Al menos en apariencia, porque lo que Umbridge no entendió es que cuando plantas una semilla de rebelión, no puedes deshacerla con castigos. El mensaje ya había prendido. Los estudiantes ya no eran solo alumnos, eran testigos, y más tarde serían protagonistas. La Orden del Fénix observó todo esto desde fuera. No podían intervenir directamente, pero sabían que algo estaba cambiando dentro de las paredes de Hogwarts. Algo que ni el Ministerio ni Voldemort podrían detener, una nueva generación que aprendía a luchar sin permiso. Ese fue el verdadero poder del castillo. No sus muros, no sus encantamientos. Su poder era su gente. La historia viva que se escribía en sus pasillos. Durante mucho tiempo, la Orden del Fénix fue una organización de adultos. Magos y brujas con experiencia, cicatrices y pasado. Pero como en toda guerra prolongada, llega un momento en que el relevo no es una opción, es una necesidad. Y fue en ese punto donde apareció una nueva fuerza. No tan entrenada, no tan organizada, pero con algo que ningún manual podía enseñar: convicción. Así comenzó el renacer de la esperanza. Esta nueva generación creció bajo la sombra de una amenaza que nunca entendieron del todo. Escucharon historias, vieron rostros marcados por el miedo, pero no lo vivieron directamente. Para ellos, Voldemort era una advertencia más que una realidad, hasta que dejó de serlo. Y cuando el miedo volvió a tomar forma, ya no eran niños. Eran jóvenes que debían decidir qué hacer con lo que sabían. Al frente estaba Harry Potter, no como el elegido de las profecías, sino como el chico que había visto demasiado y aún así seguía adelante. A su lado, Hermione y Ron, más que amigos, compañeros de resistencia. Pero también estaban Neville, Ginny, Luna, y decenas más que encontraron en esa lucha algo más que una causa: encontraron su voz. El ejército de Dumbledore fue solo el principio. Con el tiempo, estos estudiantes tomaron responsabilidades cada vez más grandes. No esperaron a que los adultos los lideraran. Lo hicieron ellos. Durante la ocupación de Hogwarts, cuando los mortífagos tomaron el control del colegio, esta nueva generación no huyó. Se organizó, protegió, resistió. Hogwarts se convirtió en una fortaleza. No por sus muros, sino por su gente. Los pasillos que una vez fueron aulas se transformaron en túneles de escape, salas de entrenamiento, zonas de reunión clandestina. Y cada hechizo que lanzaban era una afirmación: estamos aquí. No nos vamos a rendir. Lo más impresionante fue que lo hicieron sin una estructura formal. No había títulos. No había jerarquías rígidas. Solo había voluntad. Cuando Neville Longbottom tomó el liderazgo en ausencia de Harry, nadie lo eligió con votos. Lo eligieron con confianza, porque vieron en él el reflejo de algo nuevo, un héroe cotidiano, sin cicatrices épicas, pero con una fuerza inquebrantable. Este renacer de la esperanza se extendió más allá del castillo. Inspiró a familias, a profesores, incluso a exmiembros de la Orden del Fénix que ya habían perdido la fe. Ver a los jóvenes dar la cara reavivó una llama que parecía apagada. Y eso fue lo que Voldemort jamás entendió. Podía infundir miedo. Podía imponer silencio. Pero no podía apagar una generación entera que había aprendido a luchar con ideas, con unidad, con convicción. No tenían experiencia, pero tenían algo más poderoso: no estaban contaminados por el cinismo. Creían de verdad que podían cambiar las cosas. Ese espíritu fue clave en la batalla final. Cuando Harry regresó a Hogwarts, ya no era solo un alumno. Era el rostro visible de una red mucho más amplia. Los jóvenes no lo seguían por fama. Lo seguían porque lo habían visto caer y levantarse. Porque sabían que no era perfecto, pero tampoco se rendía. Y cuando llegó la batalla, fueron ellos los primeros en levantar la varita. La nueva generación no sustituyó a la Orden del Fénix. La transformó. La amplió. Le dio un nuevo lenguaje, un nuevo rostro, un nuevo ritmo. Y al hacerlo, nos recordó algo esencial: las rebeliones no se heredan, se reinventan.
La esperanza, como el fénix, solo renace cuando se quema por completo. Y mientras el castillo se preparaba para la batalla final, otro rostro del poder se alistaba. No uno con capa negra, sino con perlas, normas y sonrisa cruel. Porque antes del último duelo, había que enfrentarse al símbolo más perverso del control institucional, Dolores Umbridge. Si Voldemort era el rostro del miedo absoluto, Dolores Umbridge era el rostro del miedo aceptado. Legalizado. Vestido de rosa, cubierto de normas, adornado con gatos sonrientes y una voz empalagosa. Pero su poder no venía del terror abierto, venía de algo mucho más peligroso, la obediencia. A diferencia de los mortífagos, Umbridge no necesitaba varitas alzadas ni conjuros letales para controlar. Su arma era la ley. El decreto. La sanción impresa con tinta negra y firma oficial. Y por eso fue tan efectiva. Porque actuaba con la legitimidad del ministerio, lo que le permitió imponerse sin resistencia, al menos, al principio. Cuando llegó a Hogwarts como alta inquisidora, lo hizo en nombre del orden, de la disciplina, del bien común. Palabras que, en su boca, significaban lo contrario. Prohibió contenidos, censuró profesores, desmanteló cualquier forma de pensamiento crítico. Pero lo más grave no fue lo que quitó, fue lo que implantó, el miedo a pensar diferente. Dolores Umbridge representa algo que muchas veces se olvida en las historias de rebelión, que el poder opresivo no siempre es el que lanza maldiciones. A veces, es el que aplica normas absurdas con una sonrisa. El que castiga sin alzar la voz. El que dice esto es por tu bien mientras te quita la libertad. Bajo su mando, Hogwarts se convirtió en una prisión disfrazada de colegio. Las paredes escuchaban. Las plumas sangraban. Y los estudiantes aprendieron una lección silenciosa, que el autoritarismo puede camuflarse con educación. Umbridge no era una mortífaga. Nunca juró lealtad a Voldemort. Pero eso es lo que la hace más perturbadora. No necesitaba creer en su ideología para convertirse en cómplice. Le bastaba con defender su posición, su orden, su lugar en el sistema. Y es que Umbridge no actuaba por miedo, ni por codicia, ni siquiera por ignorancia. Actuaba por convicción, porque realmente creía que el control era la solución, que la autoridad lo justificaba todo, que el castigo educaba, que el disenso era una amenaza al equilibrio. Y por eso era tan peligrosa. Incluso cuando fue enviada a capturar centauros en el bosque prohibido, cuando aplicó magia sin comprensión ni respeto, no lo hizo como una villana desequilibrada. Lo hizo convencida de que el mundo mágico debía ser ordenado, civilizado, uniforme, según su propia visión. La Orden del Fénix nunca la enfrentó directamente en un duelo, pero sintió su impacto, porque el legado de Umbridge no se borró cuando fue expulsada del colegio. Su forma de actuar, su tipo de control, siguió presente en muchas instituciones. En decisiones burocráticas, en silencios cómplices, en la lentitud de la justicia. Ella es el ejemplo perfecto de cómo el mal puede operar desde la rutina. Desde el escritorio. Desde una oficina ornamentada con gatitos animados. No hace falta una marca tenebrosa en el brazo para oprimir. A veces, solo basta con tener un sello oficial y ninguna empatía. Pero también dejó otra lección, quizás más importante, que incluso el control más refinado puede ser derrotado desde abajo. Con desobediencia, con organización, con pequeñas acciones que resisten la estructura. Eso fue lo que hizo el ejército de Dumbledore. Lo que hicieron los profesores que la enfrentaron en silencio. Lo que hizo cada alumno que se negó a escribir con su pluma maldita. Umbridge no fue vencida con un hechizo. Fue vencida con la fuerza colectiva de quienes se negaron a obedecer ciegamente. Y en ese momento, cuando la rebeldía se volvió contagiosa, quedó claro que el poder no está en quien impone reglas, sino en quien elige no seguirlas cuando son injustas. Y así, entre pasillos oprimidos y aulas liberadas, Hogwarts volvió a respirar. Pero la guerra aún no había terminado. Y aunque la Orden del Fénix y sus nuevos aliados habían resistido lo imposible, quedaba una última pregunta. ¿Qué pasó con la Orden después de todo? ¿Qué quedó cuando el polvo se asentó,
cuando la batalla terminó y los nombres empezaron a desvanecerse? La respuesta está en el legado, en lo que se recuerda y en lo que se elige olvidar. Cuando la batalla final terminó y el mundo mágico recuperó el aliento, la Orden del Fénix no celebró desfiles. No hubo medallas, ni homenajes masivos, ni monumentos levantados en su nombre. No porque no lo merecieran, sino porque su naturaleza siempre fue esa, actuar sin esperar reconocimiento. Pero entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué quedó de la Orden? Muchos de sus miembros murieron antes de ver la victoria. Marlin Moody, Tonks, Ojo Loco Moody, Sirius Black, Remus Lupin y tantos otros dieron la vida sin garantías. No por gloria, sino por convicción. Y ese tipo de sacrificio deja huella, aunque no siempre visible. Los que sobrevivieron, como Kingsley Shacklebolt o Aberforth Dumbledore, siguieron en silencio. Algunos ayudaron a reconstruir el ministerio, a limpiar la corrupción, a devolverle el sentido a la justicia. Pero no desde el protagonismo, sino desde la acción silenciosa, la misma que los definió desde el principio. Lo más importante que quedó no fue una organización formal, ni una sede renovada, ni una lista de miembros activos. Lo que quedó fue una manera de entender el mundo, que frente al miedo se actúa, que cuando el sistema falla, se resiste, que no hace falta permiso para hacer lo correcto. Ese legado se transmitió sin necesidad de discursos. Lo absorbieron los estudiantes que lucharon en la batalla de Hogwarts. Lo llevaron los hijos de los caídos. Lo sintieron aquellos que, años después, todavía recuerdan el nombre de los que se atrevieron a actuar cuando todo parecía perdido. Y es que la Orden del Fénix nunca fue un ejército. Fue una idea, un compromiso personal con algo más grande. Por eso, incluso después de su disolución, su espíritu siguió vivo. En los jóvenes que no toleran injusticias. En los profesores que enseñan a pensar, no solo a obedecer. En los ciudadanos que cuestionan al poder aunque parezca peligroso. En cada persona que prefiere actuar, aunque sea en pequeño, en lugar de quedarse inmóvil. Y eso es lo que hace de la Orden algo eterno. No su estructura, no sus nombres, sino su silencio activo, su rebeldía tranquila, su forma de convertir la esperanza en acción. Hoy, el mundo mágico vive en paz. Pero la historia demuestra que esa paz no es permanente, que las sombras pueden regresar, que el miedo siempre encuentra una forma de volver. Y si algún día ocurre, si alguna vez vuelve a surgir una amenaza que intente aplastar la verdad, imponer el silencio o dividir desde el odio, entonces no hará falta reformar la Orden del Fénix. Bastará con recordar lo que fue y seguir su ejemplo. Porque mientras haya alguien dispuesto a actuar sin permiso, a proteger sin recompensa, a luchar sin odio, la Orden seguirá viva. No en los libros, no en las placas, sino en cada decisión valiente que se toma cuando nadie más lo hace. Gracias por acompañarnos en este viaje por los rincones más ocultos de la Orden del Fénix. Si has llegado hasta aquí, ya no ves a este grupo como un simple conjunto de aliados. Ahora sabes que fueron una red silenciosa de resistencia, de sacrificio y de esperanza. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Albus Dumbledore tomó las decisiones correctas? ¿Hubieras actuado distinto si formaras parte de la Orden? Déjalo en los comentarios, nos encantaría leer tu perspectiva. Si este vídeo te hizo ver la saga con otros ojos, no olvides dejar tu like, suscribirte para más contenido como este, y compartirlo con quien sepas que necesita descubrir la historia detrás de la historia. Nos vemos en siguientes vídeos.